Hola a todos y todas, estamos por conectarnos con Adrián Villegas para conversar, ¿cierto?, sobre gamificación. Vamos a esperar unos segundos para que se conecten y para que pueda entrar también nuestro invitado. Vamos a empezar prontamente, solo unos segundos, un minutito, y estamos invitando. Ahí estás, sí. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, ¿y tú, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí, saludamos a todos y todas quienes se están conectando en nuestro live, ¿cierto?, del ciclo de experiencias pedagógicas y entornos digitales. Estamos en nuestro sexto programa, sexto capítulo ya, y les damos las gracias por estar siempre pendientes de estos temas que nos parecen primordiales de algún modo u otro para la educación, más aún en nuestro actual contexto. Así que le damos la bienvenida a quienes se están conectando, uniendo ahí, están dejando sus saludos y especialmente a nuestro invitado el día de hoy, Adrián Villegas, director de Escuela de Educación en la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, también integrante, colaborador en el Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales Hospitalidad Digital. Y el día de hoy, Adrián, vamos a conversar sobre uno de estos temas que llevan varios años desarrollándose en el ámbito de la educación, pero que sin duda con la pandemia, al parecer, generó mucha más expectativa, más desafíos, que es el tema de la gamificación. Cuéntanos primero un poco, Adrián, sobre ti, ¿cierto? ¿Quién es Adrián? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo llega a este ámbito también de la educación? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias también a todos los que nos ven hoy día. Yo soy de formación inicial profesor de historia y en el camino me di cuenta que las tecnologías podían ser un medio, una forma para poder dinamizar la docencia, potenciar el aprendizaje. Me empecé a interesar por esa línea. El caso particular de la gamificación, podremos decir que hasta cierto punto un derivado de ese proceso, tratar de formar un proceso de carácter didáctico con apoyo en las tecnologías, y aparece la gamificación como la idea de poder unir un poco lo que es el ámbito lúdico que tiene la educación, sobre todo los primeros niveles, pero que lamentablemente se pierde una vez que los estudiantes ya entran en primero, segundo básico, con justamente la tecnología como un mecanismo. Ahora, como tú bien decías, Juan, en el último tiempo la gamificación se ha visto como una oportunidad, pero también hay que tener cuidado de no verla como una solución sobre los procesos de aprendizaje. Es más bien una metodología más que intenta, eh, más que lograr el aprendizaje en sí mismo, el tema de la motivación, el tema de comprometer al estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Por ahí va un poquito el tema de cuáles serían los aportes de la gamificación a la educación. Súper. Sí, y bueno, eso lo hemos estado conversando. Para quienes no saben, el Laboratorio de Educación Hospitalidad Digital está conformado internacionalmente por el momento desde el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y uno de los temas que ha tenido relación directa en algunos integrantes de los distintos países es justamente este, el de la gamificación, entendida como esta estrategia, esta metodología que vamos a ir profundizando un poco más. Solo quiero recordar lo que pasó ayer, que recibí la invitación del equipo de fonoaudiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile para conversar en torno a hospitalidad digital y la inclusión educativa. Y apareció dentro de esa conversación, de este live, en torno al diseño universal de aprendizaje, la adaptación de la estrategia pedagógica y también de terapia, apareció la gamificación.
Así que realmente esto es algo transversal e interdisciplinar. Cuéntanos un poco, Adrián, ¿qué es la gamificación? Para quienes a lo mejor están de oídas, pero no la conocen muy bien. Mira, la gamificación es una metodología transversal. ¿Qué es gamificar primero? Gamificar en el fondo es agregarle alguna lógica, alguna mecánica que tienen los juegos al proceso educativo. Por lo tanto, gamificar no significa necesariamente jugar. Por ejemplo, una de las situaciones más habituales que hemos visto estos 2 años desde la gamificación es poder hacer estos tests al inicio de la clase, durante la clase o al final de la clase, con herramientas de teléfono como Kahoot, Socrates, que le agregan un componente no solo lúdico, sino también de juego a responder un test de selección múltiple. Mm. Entonces, ¿por qué de juego? Porque en el fondo tenemos un tiempo, tenemos un ranking, tenemos puntaje, tenemos ganador. Son lógicas del juego. Yo cuando estoy haciendo ese test, el trasfondo de lo que estoy haciendo, es decir, contestando una pregunta cerrada, no es precisamente jugar, pero todos los elementos que conforman la experiencia de aprendizaje lo hacen ya parecer un juego y uno está gamificando, es decir, le está agregando estas lógicas del juego. En este sentido también uno podría decir que la gamificación es transversal. ¿Por qué? Porque la gamificación no nace en la educación. La gamificación nace más bien en el mundo empresarial, donde básicamente el mundo productivo empezó a discutir de cómo podían capacitar a las personas que se desempeñen ahí de una forma más efectiva, de una forma que se comprometieran, que pudieran aprender, que pudieran seguir estos procesos formativos. Y de ahí aparece la idea de la gamificación como una manera de enriquecer y hacer más entretenido algo que era engorroso, aprender un mecanismo, un procedimiento, un concepto. Y de ahí pasa al mundo educativo. A fines de los 90, a principios de 2000, pasa desde el punto de vista de entender que un proceso de enseñanza también puede ser gamificado, puede ser enriquecido con estas características. Yo creo sí que hay 3 conceptos claves que uno tiene que diferenciar desde el punto de vista de la gamificación. Primero, el juego. El juego no es más que una actividad que está normada, que tiene una regla, ¿cierto? Pero que es 100% lúdica. Los niños juegan de forma permanente, ¿cierto? Ya sea individual, colaborativo, grupal, en deportes de oposición, en fin. Pero después viene el tema de la ludificación, que la ludificación en el fondo es algo que es divertido por defecto. Por ejemplo, jugar videojuegos. ¿Ya? Esa es una acción que probablemente a varios nos parece divertida solamente por el hecho, ¿cierto?, que uno está jugando de manera libre. Pero después aparece la gamificación, que en el fondo el espíritu como pedagógico que tiene es hacer divertido algo que en principio no necesariamente lo es. Y por eso la gamificación integra algunas de estas mecánicas, pero no necesariamente jugar, ¿ya? Si tú me preguntas, ¿jugar está dentro de gamificar? Sí, pero no es obligatorio jugar para gamificar. Basta con que yo le agregue algunas lógicas mecánicas que tiene el juego en el ámbito educativo para poder gamificar. Mira, qué interesante eso, Adrián. Oye, y ahí está saludando Flip360 Revert. Interesante el tema. Saludos, profe Adrián. Aquí me hago un salto cuantitativo en términos de edad. Imagino que lo tuviste como estudiante probablemente en la universidad. ¿Se gamifica en las universidades o no? Sí, un saludo también. Mira, en las universidades, yo creo que en general la experiencia de gamificación es bien inicial, porque hay un rechazo en general desde la mirada universitaria como tradicional a integrar estas nuevas metodologías de aprendizaje activo. Entonces se tiene como la percepción, ¿cierto?, que estas nuevas metodologías atentan contra lo disciplinario, contra el aprendizaje más duro, más teórico, más bibliográfico. Pero lentamente uno podría decir que las nuevas generaciones de profesores del sistema escolar y universitario se animan a ir integrando estas mecánicas. Ahora, lo que yo creo en lo personal, que con todo lo malo que generó y con todo lo malo que ha generado la pandemia, probablemente desde el punto de vista educativo nos vamos a saltar a una generación completa
de cambio que la tecnología estaba generando en la educación. Esto quiere decir que uno podría decir que de poco a poco la tecnología estaba generando algunos cambios, y hoy día podríamos decir que la tecnología revolucionó la educación, no a nivel de resultados, pero a nivel de integración de hardware, de software y de metodología. Y ahí entra la gamificación, y probablemente vamos a ver un aumento muy importante de estrategias de gamificación con uso de tecnología en las universidades. Súper bien, súper bien. Oye, y antes de entrar y profundizar en esto del uso de las tecnologías para la gamificación y de algún modo mediar los aprendizajes a través de la tecnología, tú hablabas que la gamificación en la educación empieza por ahí por los años 90. Entonces imagino que esos primeros pasos de gamificación eran sin el uso de tecnologías digitales, sin el uso de entornos virtuales de aprendizaje. ¿Cómo se gamificaba en los 90? Me parece que muchas veces los profesores gamificaban sin ponerle un nombre de gamificación, ¿ya? Yo, por ejemplo, tenía un profesor en el colegio que hacía algo que se llamaba ortografía gol, ¿ya? ¿Y qué significaba eso? El profesor nos dividía por fila, ¿ya? Y cada fila se enfrentaba a otra. Entonces, para eso ponía un arquero, que era un compañero que salía a la pizarra, y otro compañero de la otra fila tenía que disparar el penal. ¿Y cómo disparar el penal? Decía una palabra, lo más compleja posible. Entonces, el arquero para atacarla tenía que escribirla bien, con su tilde, con todo el uso de la norma ortográfica. Y ahí el profesor estaba gamificando. Lo que pasa es que en esa época no teníamos el concepto de gamificación. La gamificación en el mundo empresarial viene de los 70 más o menos. En educación viene de fines de los 90, pero yo creo que mucha gente ha gamificado sin necesariamente darle un nombre, lo hace como algo natural. Lo que sí es importante destacar, que en esta lógica de gamificación, la tecnología es un apoyo. Uno puede gamificar perfectamente sin tecnología. De hecho, tú me proponías la consulta de cómo se podía gamificar sin uso de tecnología. Los profesores lo hacen hasta el día de hoy. Arman juegos de tablero, arman dinámicas para que los alumnos contesten en clase, arman recursos didácticos que de repente tienen un componente lúdico, y eso es gamificar sin uso de tecnología. Lo que pasa es que la tecnología nos facilita alguna experiencia de gamificación, vienen plantillas, vienen herramientas listas, generalmente a los alumnos les es más atractivo el uso de tecnología, pero uno perfectamente puede gamificar sin uso de las TIC. Sí, de hecho me hiciste acordar del profe de matemática que tuve en séptimo básico. Sí, en séptimo básico tuve un profe de matemática que lamentablemente duró solamente ese año. Quizá era muy disruptivo, muy innovador, pero nos empezó a promover el desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de juegos. Entonces nos hacía recolectar, ¿cierto?, 8 monedas, en el caso de Chile, por si alguien nos sigue de otro país, pero monedas de 100 pesos. Y con esas monedas lo que teníamos que hacer era agruparlas en pareja, pero saltándonos siempre 2 monedas más. Estaban todas hacia el lado y teníamos que ser capaces de apilar 4 pares, pero habiéndonos saltado siempre 2 monedas. Entonces, a veces nos pasábamos la clase completa sin que ningún compañero pudiera llegar al resultado, pero de algún modo estaba desarrollando y ejercitando elementos que eran primordiales para el uso en la matemática. Claramente ahí estaba gamificando este profe, y no fue muy comprendido y terminó lamentablemente saliendo del colegio, pero claro, toda la razón ahí, se gamificaba incluso sin saberlo. Sí, de hecho, también a partir de lo que tú dices me recuerda todos estos ejercicios de lógica que a veces se veían en matemática, en filosofía, que buscaban el desarrollo de una habilidad, de un tipo de pensamiento, el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento muchas veces lateral, ¿cierto? Más que el dominio de un contenido, de un concepto, de una teoría, de una fecha. Por ejemplo, todos estos ejercicios con los palitos de fósforo, que uno tenía que armar ciertas figuras con X número de puntos, eso está desarrollando una forma de pensamiento importante,
Muchas veces también el ejercicio va por el pensamiento lateral, que también es importante, pero estamos jugando sin saber. Nos estamos comprometiendo con la experiencia, lo estamos pasando bien con la experiencia, y esas son características de la gamificación que muchas veces se hacen sin justamente saber. Sí, es verdad. Somos de una generación parecida, por lo que veo. Los palitos fósforos también entraron en mi aula. Oye, Sí. Adrián, y cuéntanos entonces, entremos un poco más en esta tierra de los aprendizajes mediados por tecnología. ¿Cómo visualizas tú que han sido las experiencias eh, pre-pandemia? Partamos siempre antes de la pandemia, respecto al uso de la tecnología para la gamificación educativa. Eh, ¿Cómo se lograba desarrollar sin tener tantas aplicaciones educativas como las que hoy en día se han difundido? A lo mejor existían, pero no eran tan conocidas. Eh, ¿Hay algunas experiencias que tú puedas contar de gamificación utilizando tecnologías digitales antes de la pandemia? Sí, hay muchas experiencias. De hecho, el CPIP yo creo que de 2008, 2009, tenía un curso de videojuegos y educación. ¿Ya? Mm, Nosotros, cuando estaba en el Centro Zonal de Costa Digital, que era la antigua red enlace en los departamentos locales, ya del año, recuerdo, 2004, 2005, tuvimos experiencias con profesores de Valparaíso y Viña, con juegos como Age of Empires, ya este mm, juego de control de civilizaciones, multidisciplinario, profesor de matemáticas, profesor de historia, profesor de lenguaje, profesor de filosofía, y la idea era ver cómo a través del juego ellos podían, claro, estamos hablando de 15 años atrás, cómo a través del juego ellos podían desarrollar habilidades y conocimientos disciplinarios. Si este mundo escolar está muy ligado con el conocimiento disciplinario, y eso es muy lógico de entender, porque en el fondo el medio escolar te exige un resultado, ¿cierto?, en las pruebas estandarizadas. mm, Y eran experiencias que los estudiantes valoraban mucho, porque el estudiante percibía que no estaba en el proceso formal de sala de clase estudiando, estaba en una sala de computación, ¿cierto?, jugando un videojuego, discutiendo con los compañeros, y solamente al final del proceso se daban cuenta de que estaban en un proceso de aprendizaje. Y uno podía preguntar, y de hecho la entrevista con los profesores daban cuenta justamente de cómo ellos percibían el aprendizaje de los estudiantes fuera de las evaluaciones formales, fuera de la evaluación disciplinaria. Y en general se desarrollan otras habilidades también. Eh, el tema, por ejemplo, de la expresión oral, el tema de la comunicación fluida con otros, la tolerancia, el trabajo en equipo, que hoy día son elementos claves para por ejemplo, cualquier persona que trabaja o que juega en línea. Ahora, tenemos varias experiencias con respecto al tema del uso del videojuego. Posteriormente hay trabajos con simuladores. Simuladores, por ejemplo, sobre todo para el mundo de negocio, ingeniería de negocios, ¿verdad? Ingeniería comercial, que son experiencias donde el simulador te entregaba, por ejemplo, un negocio, un diario, una pizzería, ¿verdad? Y la persona tenía un límite de días ficticios, obviamente cada día era como una hora jugando, para poder sacar a flote el negocio. Entonces, uno mm. se enfrentaba a las distintas acciones, difundir el negocio, los proveedores, la venta, y eran experiencias de juego. Ahora, como tú bien dices, antes de pre-pandemia había muchas de estas acciones, generalmente, cierto, limitadas a profesores que de manera individual trataban de innovar en la sala. Y yo creo que la diferencia post pandemia o durante la pandemia, todavía estamos en eso, va a ser la necesidad, va a ser el cobro que te van a hacer los estudiantes de seguir ocupando tecnología, de seguir innovando, la necesidad que yo tengo de ocupar elementos de innovación en una sala que va a ser o presencial o híbrida, y ahí, Mm, lógicamente, la gamificación tiene un punto. También hay que indicar que un elemento que puede apoyar fuertemente la gamificación es la fuerte penetración del celular. Recordemos que antes de la pandemia, a partir de lo que pasó en Francia, se dio todo el debate de si el celular podía o no estar en el aula. Yo creo que después de 2 años de pandemia, ese debate ya no tiene ningún sentido, sino más bien el tema es cómo reglamos su uso
pero lo favorecemos para el ámbito del aprendizaje en el mundo escolar, sobre todo. Claro, ahí el llamado M-Learning, ¿cierto? Este aprendizaje móvil que también se teorizaba hace varios años, tomó y cobró mucho sentido con la pandemia, sin lugar a dudas. Y ahí tú esbozaste a lo mejor una idea que podríamos profundizar, que es cómo visualizas tú justamente este retorno a la presencialidad tan masivo. Ya en muchos países la presencialidad volvió en términos de las escuelas, en muchas de ellas, por ejemplo acá en España tuvimos la experiencia cuando llegamos con mi familia hace exactamente un año, nosotros llegamos y ya estaban presenciales, completamente presenciales, su año académico. Entonces, hay otras que se están integrando recién ahora con mayor claridad. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo visualiza la presencialidad justamente con esta necesidad que tú dices que el propio estudiantado podría de algún modo exigir, pedir, de mantener algunas lógicas que se desarrollaron en contextos eh, virtuales? ¿Cómo Sí, vamos hacia eso? yo lo veo más que algo forzado, lo veo como algo sumamente natural. Profesores y estudiantes venían trabajando con herramientas tecnológicas, venían trabajando mucho con el celular, por lo tanto va a ser como natural que para atender ciertas necesidades de este retorno surja la tecnología como un continuo de lo que se estaba haciendo. Un ejemplo bien concreto es el tema de la participación en clase, ¿ya? Si bien no podemos decir que la participación en clase virtual era tan fluida como uno se imagina, eh, sí era democrática. ¿Y por qué era democrática? Es una propuesta que hago. Porque generalmente en una sala presencial uno siempre dice, participan los mismos de siempre, Claro. ¿ya? Depende obviamente del método, pero al final participan los mismos de siempre. Eh, Algunos tienen vergüenza, les da lata participar, animarse, les da muchas veces el temor a equivocarse, pero cuando tú les ponías un ejercicio digital, una votación, todos participaban, o la gran mayoría participaba, ¿ya? Entonces, esa idea de el conteo rápido, el test rápido, la encuesta rápida, yo creo que se puede mantener perfectamente con el uso de los celulares. Pero también hay otro tema donde nos puede ayudar mucho la tecnología. El tema del contacto físico. Si bien todavía hay que ver algunas cosas, los protocolos, hoy día tenemos claro que por lo menos para el caso de Chile, no hay ningún problema mientras un aula tenga el 80% más de los estudiantes vacunados. Por lo tanto, en general, por las tasas de vacunación que tenemos, probablemente todos los colegios van a tener sus salas habilitadas para que asistan todos los estudiantes vacunados o no. Mm. Pero sí vamos a estar con la premisa del contacto físico. Entonces, perfectamente hoy día, todas estas herramientas con las cuales aprendimos a comunicarnos, a trabajar en grupo, perfectamente pueden seguir siendo usadas en este contexto para evitar la interacción física. Y otro tema más, muchas de estas herramientas donde todos colaboraban a la vez, estoy pensando, por ejemplo, en un Jamboard, ¿verdad? Donde tú puedes tener 30, 40 personas participando en la misma hojita, un Google Doc, estas herramientas que funcionan como muros digitales, perfectamente esa puede ser una manera de mantener el trabajo colaborativo y la comunicación, pero sin la necesidad del contacto físico. Sí, oye, me encantó esta idea que mencionaste de cómo también la gamificación y lo que nos ha pasado en la virtualización de los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, también han favorecido de algún modo la democratización. Y eso en lo que hemos trabajado en temas de hospitalidad digital del laboratorio, lo de la brecha, esto de reducir, ¿cómo reducir mediante la alfabetización digital la brecha digital en este caso de uso? Ya no hablar de acceso y conectividad, sino que de uso, porque democratizamos, porque enseñamos, porque facilitamos. Y tú mencionaste ahí algunas herramientas. ¿Te parece que comentemos algunas? Algunas herramientas que tú veas como muy, o sea, como que ya no pueden faltar, que tienen que mantenerse, que tienen que usarse, que tienen que enseñarse. Sí, podemos, por ejemplo, empezar por lo más necesario, que es fomentar la participación de los estudiantes. O sea, y estamos hablando, lógicamente, de alguna estrategia y herramientas
que la potencian, porque siempre, a veces la gente cree que por usar tecnología como que denosta las estrategias tradicionales, y las estrategias tradicionales son tremendamente valiosas, es decir, qué mejor que la pregunta de un estudiante, una respuesta de un docente y la interlocución de otros compañeros. Obviamente esas son cosas irreemplazables, pero cuando uno habla de tecnología, habla, ¿cierto?, de una manera de hacerlo distinto, una manera de tener una alternativa, o una manera, como bien tú destacabas, de hacer participar a los que de forma tradicional no se sienten cómodos. Entonces, en esa lógica, todo lo que sean herramientas que puedan ser ocupadas desde el celular para poder contestar una pregunta, para poder contestar una encuesta, para hacer un test, un ejercicio, yo creo que es algo que se va a quedar. Estamos pensando en herramientas súper concretas como Kahoot, que Kahoot ya tiene una estética muy gamificada, porque en el fondo el profesor proyecta la pregunta, y los estudiantes tienen su computador, su teléfono como una teclera, con color y con imágenes, y van marcando la alternativa, va saliendo el puntaje, ¿cierto? Quién contestó más rápido, quién ganó el test, y tiene alguna lógica de gamificación. Sócrates, que podríamos decir es lo mismo, pero tal vez para estudiantes un poquito más grandes, un poco más parca Sócrates, porque Sócrates también está pensada en tomar derechamente un test, una evaluación. Y algunas herramientas que tienen lo mejor de ambas, como Quizalins, que en el fondo son herramientas que funcionan desde el teléfono para hacer test, ejercicios. Para el profesor también es rápido armarlo, porque el profesor puede estar armando baterías de preguntas y las va ocupando cuando quiere. Y la gracia de esto es la reportería en tiempo real. Es decir, no solamente hacerlo divertido, sino que el docente puede tener en tiempo real una vista de los desempeños de los estudiantes, de esa forma poder sugerir algunos mecanismos remediales incluso en vivo. Yo creo que ahí hay un tema desde el uso celular. Por otro lado, también podríamos hablar de algunas herramientas que, siguiendo esta lógica del test, potencian lo que es el uso del video. Estoy pensando básicamente en Puzzle o en Vicia, que son herramientas con las cuales uno sube un video o saca un video de YouTube y le va agregando preguntas de selección múltiple. Entonces uno va viendo el video y aparecen las preguntas, ¿cierto? Y en ese sentido, ideal para trabajar cualquier cosa a nivel de comprensión. Es interesante esa propuesta. Y por otro lado tenemos las herramientas como más tradicionales que podemos ocupar del teléfono, del tablet, del computador, que son, por ejemplo, EducaPlay, que probablemente muchos conocen. EducaPlay es importante porque primero te permite hacer como 20 tipos de actividades. Sopa y letras, crucigrama, video quiz, test, verdadero o falso, términos pareados, en fin, un sinfín de actividades. Pero la otra gracia que tiene es que es una base de datos gigantesca, es la base de datos de ejercicios gamificados más grande de América Latina, o más bien del mundo hispanoparlante, donde tienes miles de ejercicios de libre uso. Claro, uno tiene que mirarlo antes de ocuparlos, pero es cosa de compartir el link o el código QR con el estudiante para que los pueda hacer. Tenemos también WordWall, que ha sido muy ocupado. WordWall te permite hacer derechamente videojuegos con elementos educativos. Por ejemplo, imagínate un escenario tipo Pac-Man, ¿cierto?, donde tú tengas que mover el monito con las teclas, por lo tanto también hay una habilidad, una destreza, y dirigir el monito a las respuestas correctas. Por lo tanto, mezcla lo que es el conocimiento con la habilidad. Y yo creo que otra herramienta interesante es Genially, que te permite hacer presentaciones y una serie de cosas más, y dentro de eso tiene una serie de maquetas de ejercicios gamificados, donde uno como docente simplemente cambia la pregunta y cambia la respuesta y puede compartir con los estudiantes el ejercicio. Súper, mira qué interesante. Hay una amplia, ¿cierto?, cantidad de herramientas que hoy día se están utilizando. Yo creo que ahí es esencial el rol, y lo hablábamos ayer también con Francisca de Fonoaudiología UC, el tema del rol de los líderes educativos, de las y personas que están a cargo de la toma de decisiones, de justamente en este desafío de, no la pospandemia, como algunos le han llamado todavía, estamos dentro, pero de este retorno a la presencialidad, de no perder de vista los avances que se lograron en este ámbito.
Así que ahí también hay un llamado a quienes desarrollan justamente en las planificaciones, en los distintos establecimientos educativos. No lo habíamos conversado antes, así que esta es una pregunta completamente espontánea que se me ocurrió mientras hablaba, pero que tiene que ver con algo que yo sé que tú también dominas mucho. Pero en el ámbito de las políticas educativas, ¿hacia dónde crees que deberían apuntar las políticas educativas para que entendamos que las políticas también aprendieron de este proceso? Y obviamente centrémoslo en el uso de las tecnologías, la gamificación, entre otros aspectos, pero eh, ¿qué se le puede decir a quien está ahí trabajando, desarrollando y diseñando políticas públicas en materia de educación hoy en día, en el 2022? Yo creo que específicamente en el ámbito de la política educativa, con algún uso o integración de tecnología, estamos al debe. O sea, yo recuerdo que empezamos bien, en el año 2006, 2007, ¿cierto? Apareció incluso unos estándares de formación inicial docente con uso de tecnología, a la usanza, ¿cierto?, de básicamente el mundo anglosajón, con toda esta política y esta experiencia en su momento de los mapas de progreso, ¿verdad?, con indicadores de desempeño. Pero después de eso apareció un estándar STIC para el ejercicio profesional. Hay alguna experiencia en 2012 y nos saltamos después de la mala experiencia del CINCETIC 2011. Recordemos que en 2011 Chile abrió el CINCE a varias áreas y dentro de esas se abrió por única vez el CINCE Tecnología. Y los resultados fueron muy malos. Es decir, el estudiante usuario de tecnología, pero que en realidad no sabía resolver cosas básicas en Word, Excel, PowerPoint, correo electrónico, acceso a Internet. Probablemente tiene que ver con la generación también. Hoy día tú le pides a un estudiante que te adjunte un archivo al correo y ya le suena raro, porque sus medios habituales son cargar el archivo en un audio virtual, por WhatsApp, ¿cierto? Entonces hay un tema ahí. Pero el último tema de política pública asociada a tecnología fue el 2014 con la generación de la matriz de habilidades tecnológicas para el mundo escolar. Y ahí quedamos. Se perdió la idea de los estándares. Lamentablemente, en los criterios de acreditación de carrera o en los estándares que están saliendo hoy día, la tecnología es totalmente algo periférico y casi inexistente, se da como casi por obvio. Por lo tanto, yo creo que estamos al debe en ese ámbito, porque las políticas públicas igual siguieron avanzando un poco en tecnología. Se siguió entregando, hasta el día de hoy se siguen entregando computadores, se avanzó en lo que eran los LMC, los laboratorios móviles portátiles. Entonces, hay como una paradoja de que se siguió entregando hardware, se dejó de capacitar masivamente a los docentes, la red enlace ya no siguió cumpliendo ese rol, pero dejamos también de colocar la tecnología como un elemento de apoyo. Uno lo puede ver más o menos importante, pero es un elemento de apoyo para su aprendizaje a nivel de política. Entonces, yo creo que lo que falta primero es rearticular la figura. Una política efectiva no solamente se basa en la entrega de hardware y en la mejora de conexiones. Eso es como el nivel 1 que tú decías, ¿cierto? El tema del acceso. El acceso en general está medianamente resuelto. Hoy día necesitamos avanzar al uso y, lógicamente, al empoderamiento. Es decir, el uso lo podemos obtener a través de capacitaciones virtuales y ahí, obviamente, felicitar a los profesores del sistema escolar y universitario, sobre todo el sistema escolar que en general se autoformaron con el uso de tecnología. Se autoformaron a través de webinars, YouTube, en las mismas redes sociales. De repente habían colegas que en los colegios, por X motivo, tenían mayor dominio y capacitaban a sus colegas, pero en general hay un proceso de autoformación muy fuerte. Por lo tanto, el tema de formación tecnológica tiene que seguir siendo un pilar. Y finalmente, deberíamos llegar a un tema donde las redes sociales donde redes sociales y tecnología nos puedan empoderar. Y empoderar para mí significa participar del sistema a través del uso de tecnología. Y ahí, por ejemplo, hay experiencia en otros lados de algo tan simple, donde yo creo que ha faltado voluntad política, de realmente empoderar a las personas, con, por ejemplo, plebiscitos locales electrónicos y, obviamente, el voto electrónico completo. Y eso solamente es posible con estudiantes y un sistema educativo que irradia, porque recordemos
muchos colegas mayores, ¿qué te decían? ¿Quién te ayudó con el video, con la cápsula, con el ejercicio? Mi hijo. Claro. Mi hijo. ¿Ya? Entonces, para que permee el tema del empoderamiento tecnológico es necesario seguir formando tecnología. Hay otros países que incluso están hoy día formando a los estudiantes no solamente en gamificación, sino en programación. Y nosotros estamos totalmente al debe en esa materia. Y ahí pasar lógicamente al empoderamiento, es decir, cómo una persona se puede desenvolver con herramientas efectivas en la sociedad del siglo XXI, cooperar, trabajar, participar, tomar decisiones políticas, no solamente comprar en línea, con el uso de esta herramienta. Sí, ahí me hiciste recordar justamente cómo se ha ido ya refutando con el paso de los años este concepto que fue tan particular y famoso como el de los nativos digitales, porque, porque se entendía que, o se podía malentender de que el nativo digital estaba ya muy avanzado, era una generación que iba a lograr desarrollar todos los aspectos de usabilidad de las tecnologías, pero está claro que eso no es así. Entonces empezó a refutarse ese concepto y también con este recordatorio de pasar de las TIC a las TEP, como decías tú, de las tecnologías de información y comunicación, luego las TAC, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, y llegar a las tecnologías que favorezcan el empoderamiento y la participación. Esta visión de una ciudadanía digital, de algún modo se está, como tú dices, ya implementando en otros países, en otros lugares, y es un buen desafío para Chile también. Oye, Adrián, mira, de partida les digo a quienes están conectados que nos hagan preguntas, comentarios, aprovechen, ¿cierto?, de escribirle a Adrián para ver cómo al final, antes del cierre, podemos comentarlas. Preguntarte también a ti, Adrián, entonces, ¿qué hemos visto que es la gamificación? Algunas pinceladas de aquello, cómo se ha ido integrando, cómo ha llegado al mundo educativo, qué herramientas incluso recomiendas, ya lo has dicho. ¿Qué consejos le daría a los y las docentes? ¿Qué recomendaciones le podrías dar entonces en el ámbito de la gamificación y los aprendizajes mediados por tecnología? Yo creo que en general lo que uno tiene que ver y tiene que convencerse, o sea, a un profesor le tiene que hacer sentido para poder ocupar, es empezar a revisar alguna experiencia en YouTube de gamificación, leer tal vez algún artículo relativamente nuevo al respecto. Nada muy elaborado, sino más que artículos académicos, artículos que cuenten la experiencia, que relaten cómo les fue, que ganaron, que aprendieron, y se van a poder dar cuenta de que la gamificación cubre varios entornos. Tú puedes hacer una gamificación, por ejemplo, de carácter híbrido, que es enriquecer algún producto o alguna mecánica de juego presencial con el uso de tecnología. Puedes administrar la gamificación con tecnología. Han aparecido herramientas como ClapDojo o Classcraft, que son herramientas donde tú te creas un avatar, el profesor te registra y el profesor te va dando puntaje. Participar en clase, respuesta correcta, y esos puntajes después tú me lo puedes cobrar, por ejemplo, por puntos para la prueba, en fin. Entonces, hay un tema ahí. Aparecen también herramientas que nos permiten trabajar como plickers con realidad aumentada, gamificación, y sin necesidad de más de un teléfono y que el profesor le imprime unos códigos a los estudiantes para que contesten. Entonces, hay muchísima experiencia de lo que uno busque. Ahora, esa experiencia, a mi juicio, primero el profesor le tiene que hacer un clic, le tiene que hacer un clic interno, ¿cierto? Y decir, ¿sabes qué? Yo rescato, veo algo valioso en eso. Porque si el profesor no lo ve, no se convence, lógicamente la estrategia de integración de TIC a través de la gamificación no es para él, a lo mejor puede seguir otro camino de integrar TIC, ¿ya? De ahí, animarse a probar alguna herramienta, ¿ya? Mucho de esto es ensayo y error, no hay una receta, porque los entornos, los estudiantes cambian, y animarse de manera formal, es decir, en su planificación, integrar hoy día esta experiencia de aprendizaje con esta herramienta, vamos a verificar, evaluar la experiencia con los estudiantes y sobre todo poder socializarla con los colegas. Socializar con los colegas significa que yo les cuento mi experiencia, a lo mejor aprendo de la experiencia de otros colegas que venían haciendo acciones en la misma línea y yo no desconocía, o a lo mejor anima a otros colegas.
Y al animar a otros colegas dentro del mismo entorno, va generando círculos virtuosos, donde los docentes se empiezan a apoyar, donde los mismos estudiantes empiezan a apoyar muchas veces la propuesta. Entonces, yo creo que simplemente animarse en un proceso de ensayo y error, donde lo que vamos a entender es que el alumno no solamente puede que aprenda más, porque puede que aprenda lo mismo que antes, pero sí tú le vas a generar una experiencia de aprendizaje, como por ejemplo son los escape rooms, y lo invito a ver escape rooms mediados por tecnología, pero también les va a generar algo que en el mundo anglosajón se llama como engagement, que en el fondo es como el compromiso. Yo creo que un buen ejemplo de esto es si alguno de ustedes ha ocupado alguna vez la herramienta Duolingo, que es para aprender idiomas, va a entender rápidamente la gamificación. Yo me meto, hay una herramienta, por ejemplo, para aprender inglés, hay una lección pequeña y preguntas, donde yo tengo que ir participando, y eso me da puntaje. Pero ¿dónde está lo gamificado? No solamente la experiencia en que yo voy ganando vidas, puntaje, premios, medallas, sino también en que voy viendo la evolución con otros, y voy quedando en ranking, en categorías, ¿verdad? Y me premian por eso, me castigan si no ingreso. Entonces, de alguna manera, ese es yo creo, un buen ejemplo de gamificación. Cualquiera que se anime a aprender un idioma, tiene Duolingo, versión gratuita y versión de pago. La versión gratuita tiene todo. Así que yo creo que es una buena idea para entender las lógicas de la gamificación. Mira, qué interesante esa recomendación, no se me habría ocurrido en ningún minuto haberla dado, pero claro, tiene un sentido tremendo de la usabilidad, de lo práctico que es para quienes han requerido, por ejemplo, llegar a este modo de uso de otro idioma. Así que súper interesante. Bueno, y todas las recomendaciones que diste, sin lugar a dudas, permiten que le perdamos el miedo, le perdamos, ¿cierto? O alejemos esa sensación como de distancia, que esto no es para mí, cuando realmente ahí yo también he tenido la experiencia de que hay herramientas que están adaptadas, que son muy intuitivas, que están pensadas para quienes están recién comenzando, y hay otras que por supuesto son mucho más avanzadas, y bueno, para qué hablar de aquellas que están más bien pensadas en la lógica de la programación, que en otros países están mucho más avanzados en el ámbito de la formación inicial docente incluso. Ahí, Butterfly Dani, cierto, muchas gracias por darnos a conocer estas nuevas experiencias tecnológicas. Beruín 1402 también, muchas gracias a Adrián. Y Gloriosa Fotografía había hecho una pregunta respecto a este uso de las tecnologías, ¿cierto? Desde la gamificación. Estamos hablando de una gamificación, pero mediada por uso de tecnologías propiamente tal, digitales. ¿Desde qué edad o curso se recomienda aplicar? ¿Cómo lo ves tú ahí? Mira, en general, siempre hay reticencia de una edad base. Siempre uno espera que el estudiante maneje alguna tecnología, sepa leer, sepa escribir, y uno piensa ya que a partir de los 6, 7 años podría ser. Pero no, de hecho, se da algo muy curioso en nuestro sistema educativo. Los estudiantes juegan desde sala cuna, ¿cierto? En pre-kinder, en kinder, juegan, todo es juego. Los educadores, ¿cierto? Van desarrollando la habilidad y los aprendizajes a través del juego. Y resulta que tú pasas a primero básico y se acabó el juego. Y se acabó la diversión. Claro, y está prohibido jugar. Y tú ya no puedes llevar juguetes, no puedes jugar en clase, deja el juego en el mejor de los casos para el patio, ¿cierto? Y empieza la educación formal. Y ese cambio es muy, muy drástico. Entonces, uno podría decir que la gamificación es permanente, pero para ser realista, por ejemplo, un alumno de 3 años, con la mediación del profesor, ya podría participar de una práctica gamificada. ¿Cómo sería esto? Bien concreto. Que uno dispone, ¿cierto?, de un telón con un proyector o de una tablet, le puede ir pidiendo al estudiante que marque algunas alternativas visuales, elementos, colores, en fin. Pero si ya estamos con estudiantes de 5 años, perfectamente podemos trabajar con tablet o con celular en algunas ocasiones, ¿cierto? Porque hay varias herramientas, como la misma Kahoot que yo les decía, donde el profesor explica la pregunta, o Educapay, explica la pregunta, ilustra la pregunta, y el estudiante responde de manera visual, responde haciendo clic
en la imagen, en el pictograma, en el Claro. sonido. Por lo tanto, no necesita, no está obligado a aprender a leer para hacer esas actividades, ¿ya? Y por supuesto, toda la gente que se desempeña en educación de párvulo puede potenciar perfectamente sus prácticas, es decir, la lectura, que es una práctica muy habitual, la lectura de un cuento. Tenemos cuentos digitales, cuentos interactivos. Entonces, en el fondo es enriquecer lo que ya se hace, pero agregarle alguna capa de tecnología porque tiene un plus. Ese plus puede ser mayor interacción, mayor participación, más atractivo, pero en el fondo no significa necesariamente cambiar las prácticas. Y sobre todo en el mundo de educación popular, donde las prácticas son muy, muy adecuadas. El problema lo tenemos cuando pasamos a primero básico en adelante, donde quebramos con ese mundo más lúdico. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Acá mis dos hijos llegaron con estos semestres corridos de lo que es venir de Chile al otro hemisferio, ¿cierto? Al norte, en este caso España, y les tocó adelantarse un semestre en lo que para Chile le iba a corresponder. Llegaron acá en enero y ya iba a mitad de camino su año académico. Y recuerdo eso, recuerdo como al más chico que estaba en infantil o lo que vendría siendo preescolar, podía llevar su juguete, podía llevar incluso su cuento desde la casa, y el hermano quedó mirando ahí como yo también quiero, pero él estaba ya en primero y le dijeron no. Entonces, aun cuando hay un sistema educativo que ha desarrollado otro tipo de integración con las TIC, como acá en España, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Al parecer ahí hay un cambio tremendo en donde como que se olvidaron de jugar. Y qué bueno que nos señalas tú esto, de que también se puede incluso jugar con tecnología, pictogramas, ejercicios, ¿cierto?, sonoros, visuales, con la infancia, ¿cierto?, que está ahí también, de algún modo, experimentando las tecnologías en sus propias casas, con sus hermanos mayores, con su familia. Entonces tampoco es que sea algo tan ajeno. Así que es interesante esa recomendación sin lugar a dudas. Mira, ya estamos llegando al término, así que unos minutitos libres para ti, si quieres dar alguna idea, algunas pistas, consejos, o simplemente comentar algo que sea de tu interés en torno a estos temas, minutitos libres para ti. Gracias, Juan. Mira, en general, yo creo que las recomendaciones para la integración de tecnología, sea con gamificación o sea con otra estrategia, son muy similares a las que se han dado siempre. Animarse, explorar, no tener miedo. De repente uno como profesor, sobre todo en el sistema escolar, tiene ese fantasma, ¿verdad?, de las prácticas tradicionales donde un apoderado te reclama porque el hijo no tiene nada anotado en el cuaderno, ¿ya? Esa es una cuestión Claro. muy tradicional, y se dio mucho en los colegios que pasaron a clases virtuales al principio, porque hay otras prácticas, otras dinámicas que son efectivamente experiencias de aprendizaje. Entonces, yo creo que el tema es informarse para poder informar a quien corresponda de manera adecuada, explicarle la práctica pedagógica, a la dirección técnico-pedagógica o como se llama hoy día, algún apoderado, ¿cierto? Explicarles qué es lo que estoy haciendo, porque se van a dar cuenta que esa experiencia realmente siempre van a ser innovadoras, siempre van a ser aportativas y no exenta de errores, pero el error es una oportunidad de aprendizaje y lo haré de otra manera, con otra herramienta, con otra dinámica. Pues lo importante es no perder ese impulso docente. Yo creo que de lo poco bueno que trajo la pandemia, no solamente fue el ver las tecnologías como un medio, y yo tampoco lo llamo a esta altura, donde mucha gente está saturada de tecnología, de ocupar tecnología todas las clases, pero Claro. sí más saber cómo puede potenciar una práctica que yo ya desarrollo o me puede impulsar a crear una nueva práctica para en el fondo ofrecerle más diversidad de experiencias de aprendizaje a los estudiantes. Y eso es poco a poco, conversando, revisando, viendo videos, leyendo, y sobre todo tanteando con el estudiante, preguntándole qué te Mm. gustó, falló, qué te motivó. Esas acciones son claves para poder integrar tecnología, insisto, en cualquier ámbito, en entornos virtuales, con gamificación, para hacer presentaciones, tecnología específica de repente para músicos que son física, inglés, lenguaje, biología,
hay todo un mundo y la idea es que uno se vaya animando poco a poco para integrarla. Súper bien, Adrián, ¿no? Y muchas gracias con esta invitación a no solamente abrirnos, a disponernos a conocer, a informarnos, me encantó esto también de tener como un reconocimiento por las buenas prácticas. Si esto se está haciendo y se está haciendo hace mucho, hay quienes a lo mejor sin saberlo, y que se lo difundan a sus colegas, a sus pares, porque de algún modo estamos en un tiempo, en una era en donde es una tremenda oportunidad la que se ha abierto y ojalá no le cerremos la puerta, sino que todo lo contrario, le demos los espacios para poder desarrollarla de la mejor manera y así aportar a lo que todos y todas buscamos, ¿cierto? Que es una mejor educación para las futuras generaciones. Estamos llegando ya al cierre, Adrián. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Este video va a quedar aquí en el mismo canal de Instagram, pero también lo vamos a difundir después en las otras redes sociales del laboratorio, en las tuyas, en las propias, la de quien quiera difundirlo. Así que va a quedar el material para consulta, para preguntas, y siempre disponibles para ello. Nosotros con esto estamos llegando al cierre entonces por el momento del ciclo de experiencias pedagógicas y tecnologías digitales, capítulo 6, y vamos a retomar en el mes de marzo. Ahí ya tenemos prevista una conversación con Domingo Borba de Uruguay, quien nos va a comentar algunos temas interesantes, entre ellos también la inclusión en el uso de las tecnologías. Así que eso, un gusto, Adrián, muchas gracias, vernos de nuevo y ya estaremos en contacto para seguir difundiendo todas estas buenísimas ideas. Un abrazo grande. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Invitar a quienes hoy día se conectaron o quienes nos puedan ver después a revisar la experiencia que está desarrollando Hospitalidad Digital. Y como explicaba Juan, ¿verdad? Es una iniciativa con participantes de varios países de la región y yo creo que es bien valioso. Son hartas las acciones que se están haciendo, capacitaciones, webinars, talleres, material digital, esta instancia, esto en vivo. Yo creo que una buena oportunidad no solamente de revisar otra experiencia, sino también de colaborar, de aprender y de contar las propias experiencias que ustedes desarrollan. Así que encantado, y agradezco nuevamente a Juan y a Hospitalidad Digital la invitación. Súper, muchas gracias a ti. Hasta luego, hasta la próxima, nos vemos. Les va muy bien, cuídense. Chao.